Hola, ¿cómo están? Este es el curso de Cultura y Desarrollo en su unidad 7 y voy a leer para ustedes, saludándolos y saludándolas, el capítulo de esta unidad que se refiere a los afrodescendientes. Una de las raíces del Perú es la africana. Viene por doble vía, una directa desde el África subsahariana a través de la esclavitud. El África subsahariana es la que está al sur del desierto del Sahara. Hay otra vía indirecta que viene desde la África sahariana, es decir, del norte de África, desde los moros y España. Entre el siglo XVI y 1850, que es aproximadamente la década en que la esclavitud es abolida, en el caso del Perú, 1854, unos 12 millones de africanos, hombres y mujeres, fueron trasladados por la fuerza hacia América en condición de esclavos. En los 7 mitos de la conquista española, Matthew Restall somete a un análisis crítico las versiones aceptadas de la conquista. La interpretación de la conquista como una sucesión de guerras civiles indígenas en que los españoles juegan como un elemento decisivo por su tecnología, parece más aproximada a la realidad. Y allí hay que tener en cuenta que habían negros. Los africanos vinieron con los conquistadores y a veces los igualaban o los superaban en número porque eran usados para las labores fuertes, para cargar los pertrechos, a veces incluso para cargar a los mismos conquistadores, como sucedió, por ejemplo, en los pantanos cercanos a Tumbes, en el viaje de Pizarro que concluye en Cajamarca. También estuvieron presentes en la conquista de México y en todas las campañas de la conquista. Sin embargo, han sido marginados y de la historia de la conquista solamente se cuenta la leyenda de que fue hecha exclusivamente por los españoles, que como hemos dicho ya antes, tampoco eran tan españoles, porque España acababa de formarse, en el caso del Perú, y recién se estaba formando en otros casos. Hubo 2 conquistadores negros, nacidos en África, que tenían nombres castellanos, Juan Valiente y Juan Garrido. Juan Valiente era originario del África Occidental. Llevado a México, logró convencer a su propietario, Alonso Valiente, que le había puesto su nombre, por eso se llamaba Juan Valiente, de que lo deje marchar para buscar suerte como conquistador durante 4 años, con la condición de entregarle las ganancias al amo. Llegó así hasta el Perú y marchó a Chile a las órdenes de Diego de Almagro. Llegó a ser capitán, caballero y socio de pleno derecho en la compañía de Juan de Valdivia, pero fue asesinado por los araucanos antes de que pudiera cumplir el encargo de darle sus ganancias al amo. Garrido y Valiente no fueron los únicos conquistadores negros. Además de trabajar en las plantaciones de caña de azúcar, los negros eran pregoneros, guardias, verdugos, gaiteros. En general, el período de esclavitud en América duró 400 años, desde el arribo de Colón hasta la abolición de la esclavitud a mediados del siglo XIX. 300 años duró el gran traslado desde África hacia América, entre 1541 y 1780. No hay datos exactos, pero los historiadores coinciden
en que alrededor de 15 millones de africanos fueron capturados, recluidos en barcos de transporte y vendidos. Murieron no menos de 1.400.000 en el traslado. Bueno, pues ese también fue un sistema. Reyes africanos convirtieron en mercancía para los extranjeros a sus propios súbditos, también a sus enemigos cuando los capturaban y los vendían a traficantes que también eran africanos, africanos del norte o árabes. A su vez, estos entregaban la mercancía humana a comerciantes portugueses, primero y después ingleses. Los ingleses consiguieron después el monopolio del tráfico de esclavos e Inglaterra se enriqueció con ese tráfico. Los compradores eran los ingleses dueños de plantaciones de algodón en el norte de América. Los franceses, propietarios de plantaciones de azúcar y café en Haití y Santo Domingo, o los portugueses, dueños de plantaciones de caña de azúcar en Brasil, todos ellos compraban esclavos. Las cuentas de la esclavitud no deben saldarse entre Europa y África como entidades separadas, sino entre las víctimas africanas y los victimarios africanos, europeos y norteamericanos. Como la de los indígenas, la historia de los esclavos en América es también de resistencia y sublevación. Sublevaciones que culminarían en la gran revolución independentista de Haití, que fue la iniciadora de la independencia americana. No olvidemos que la independencia de América la inician precisamente los negros esclavos de Haití. Se clasificó a los esclavos según su adaptación a la vida del continente. Los bozales eran los traídos directamente de África y a quienes se empleaba en el trabajo agrícola. Los ladinos eran los nacidos en África que habían vivido un tiempo en territorio americano. Y los criollos eran los nacidos en territorio americano, usados para labores domésticas y artesanales. Más de la mitad procedían de Guinea, que en esa época era dominio de los portugueses, y el resto de Angola. Los grupos étnicos eran los Angola, Bran, Biafara o Biafara, Bañol, Folupo, Mandinga y Biojo. Casi al llegar, Francisco Pizarro obtuvo la autorización de Carlos V para introducir 50 esclavos negros al Perú. Al comenzar la conquista, los negros fueron usados como subalternos en los ejércitos o para los trabajos más rudos. Bernabé Cobo afirma que había aproximadamente 30.000 negros en el virreinato del Perú. En 1795, la población esclava alcanzó la cifra de 40.385, de una población de 1.115.000 habitantes. La ruta que seguían los barcos negreros desde África hacia el Perú partía de Benín, Guinea o Senegal, que eran en realidad los depósitos de esclavos del África Occidental, llegaba a Cartagena de Indias, seguía a Panamá y luego al Callao. En el actual barrio limeño de Malambo, es el que está detrás de la Plaza 2 de Mayo, en Lima, cercado ahora, estaba la casa o el depósito de los negros bozales. Los conquistadores preferían los esclavos negros a los indios encomendados. Eran más fuertes. Y como los habían comprado, no tenían temor a que el rey ordenara quitárselos. No existían acerca de los negros muchas limitaciones que las leyes de Indias sí ponían respecto de los indios.
Legalmente se propició un trato humanitario, pero fue al final del periodo colonial. Por otro lado, los indios estaban fijados a sus reducciones, lo que no sucedía con los esclavos. Por eso, los españoles optaron por usar a los indios para obtener oro y con parte de ese oro compraban esclavos. James Lockhart describe los alrededores de Lima luego de su fundación como un área de pequeñas unidades agrícolas que utilizaban mano de obra esclava. Hacia finales del siglo XVI, las chacras fueron absorbidas por unidades más grandes y complejas y se formaron las haciendas, porque los dueños de chacras no estaban en condiciones de comprar esclavos. Se les envió así a los esclavos a las haciendas de Saña, Jequetepeque, Chicama, Santa en el norte, los alrededores de Arequipa y al sur de Lima, en los valles de Cañete, Pisco, Ica, Nazca. Allí trabajaron en la producción de azúcar, vino y trigo, que eran destinados al consumo local y a la exportación. En 1767, la Compañía de Jesús llegó a tener 5.224 esclavos en sus 97 haciendas. La mayor parte de las haciendas de la costa peruana pertenecía en el siglo XVIII a la Compañía de Jesús. En el Perú no hubo plantaciones como las de Cuba, Haití, Santo Domingo o las colonias norteamericanas. Los propietarios tenían pocos esclavos en comparación con aquellos países. Según Aguirre, el historiador Carlos Aguirre, en su breve historia de la esclavitud en el Perú, los esclavos y mulatos libres eran tratados como menores de edad y estaban excluidos de la vida social. Se les prohibía usar prendas de oro o seda, beber vino o chicha, andar a caballo, reunirse en grupos en corrales o rancherías, ser enterrados en ataúd, tener acceso a cualquier forma de educación. Se les prohibía también tener casa propia, ejercer oficios, visitar los mercados de la ciudad y, por supuesto, no tenían personalidad jurídica. Cuando tenían que ir a juicio, y hubo muchos esclavos que hicieron juicio, lo hacían como menores de edad y debían tener un tutor blanco. Al negro que se le fugase se le aplicaba 100 azotes. Si la ausencia duraba más de 10 días, se le amputaba el pie. Si se prolongaba 20, debía ser ahorcado. Si circulaban en toque de queda, recibían 100 azotes la primera vez. Eran castrados la segunda o desterrados de la ciudad la tercera vez. También se les castigaba haciéndolos trabajar a latigazos en el calor de los hornos de las panaderías, que era el peor castigo que te pueden dar. Las condiciones eran distintas en el medio rural y en el urbano. Las haciendas se dedicaron a la agricultura comercial, de trigo, vino y azúcar. Esta estructura rural se prolongó después de la independencia. Las ciudades eran pequeños agrupamientos urbanos con cultura semi-rural, con excepción de Lima, que era la mayor y que tenía amurallado su territorio. Distintas condiciones de vida determinaron diferentes tipos de esclavas y esclavos. Los esclavos rurales eran mayoritariamente masculinos y jóvenes, dedicados a las labores de cultivo, cuidado de ganado, carpintería, venta de productos, transporte y servicio doméstico, pero siempre bajo la vigilancia de los patrones. Frecuentemente se nombraban jefes de esclavos entre los mismos africanos, los que pasaban a formar una red de privilegios al servicio de los patrones cuando esto sucedía.
Cuando el deterioro de la situación económica hizo cada vez más difícil mantener los esclavos, empezó la entrega de chacras para evitar la manutención. Si los esclavos se fueron transformando así, gradualmente en siervos. Este fue uno de los orígenes del yanaconaje costeño. Pequeñas chacras en los límites de la hacienda, donde estaban las tierras más pobres, eran llamadas las chacras de los yanaconas. Una vinculación de complicidad entre el yanacona y el hacendado en relación con la explotación del resto de los trabajadores de la hacienda empezó a establecerse. Toda la hacienda era a la vez un centro de producción, de explotación económica y de dominación social. Muchos esclavos fueron traídos para el servicio doméstico y para la modalidad de esclavitud a jornal. En estos casos tenían permiso de sus amos para trabajar como jornaleros en oficios artesanales, en el caso de los varones, y la venta de comida en el caso de las mujeres. A cambio de ello, debían entregar un porcentaje de su jornal al amo, o más bien, ellos podían quedarse con un pequeño porcentaje de lo que vendían, todo iba al amo, y a veces el amo mantenía con eso a su familia cuando empobrecieron. Y también permitía a los esclavos su autosostenimiento y además poder ahorrar para una lejana libertad. Podían tener todavía la esperanza en que después de muchos años podían comprar su libertad. Los esclavos urbanos eran domésticos o artesanos, dormían en corrales o galpones al lado de los caballos. Las amas de leche, las mujeres, cuidaban y criaban a los hijos de los señores. Había esclavas y esclavos que trabajaban fuera del recinto doméstico, enviados por sus amos para ejercer distintos oficios. Cuando esto sucedía, el esclavo retenía una parte de sus ingresos y entregaba la otra parte al amo. Los esclavos jornaleros eran albañiles, vendedores, callejeros, cargadores, aguadores, peones de chacra o hacienda, arrieros. Las jornaleras eran vendedoras callejeras de comida, lavanderas, cocineras, nodrizas. Las calles de Lima fueron el escenario donde cientos de esclavos salían a buscar trabajo diariamente para satisfacer el jornal que sus amos les exigían. Mientras los esclavos del campo estaban aislados, los de la ciudad compartían parte de la vida de sus amos. Así, las seducciones o violaciones de esclavas por sus amos blancos determinaron el nacimiento de mulatos. Las esclavas mayores establecían una cercana relación con sus amas o vínculos de afecto con los hijos del amo a quienes amamantaban. Como en el caso de indios y mestizos blancos, negros y mulatos, mujeres y varones estuvieron cruzados por sentimientos encontrados de odio, resentimiento, desprecio, pero también nostalgia y a veces hasta amor, en el caso de las nodrizas por los bebés blancos. Las rígidas convenciones sociales escondieron tal complejo de sentimientos en un verdadero ovillo sentimental que nunca encontró solución. En 1619 existían 19 cofradías en Lima, organizadas a partir de las 10 castas traídas desde África: guarochiríes, terranovas, lucumés, mandingas, cambundas, cangaes, chala, congos, carabelíes y mirengas. Los miembros de cada una de ellas elegían un rey o una reina y eran comandadas por 2 esclavos caporales. La protesta de los esclavos se expresó pronto en la resistencia al trabajo, en la destrucción de herramientas, la fuga, lo que se llamó el cimarronaje, por ejemplo, el caso de Francisco Congo, la formación de palenques,
el bandolerismo, la práctica de cultos africanos, el sabotaje a la producción, el vagabundaje, las revueltas y las sublevaciones. Se produjeron varias sublevaciones de esclavos. La revuelta de San Jacinto en 1768, la sublevación de San José en Nepeña en 1779 y el motín de Motocachi, anexo a Nepeña, en el río Santa en 1786. Según el historiador Capsoli, la revuelta de San Jacinto se produjo porque, expulsados los jesuitas, se prohibió la entrega de chacras a los esclavos para incorporarlas a la hacienda. Se intensificó la explotación de la fuerza de trabajo y se hizo una vigilancia más compulsiva. El bandolerismo fue endémico en la colonia, dice Flores Galindo. Los cimarrones formaron comunidades semiautónomas y militarizadas llamadas palenques o quilombos. Había palenques en Supa y Andahuasi, en Caraballo, Balconcillo, Huachipa, Punchauca y otros lugares. El mejor documentado es el palenque de Huachipa. En 1713, un esclavo llamado Francisco Congo, conocido como Chabelilla, se escapó de una de las haciendas de Pisco y llegó al Valle de Lima, donde logró incorporarse al palenque de Huayco, que estaba por la zona de Huachipa, que estaba formado por negros libertos que habían escapado de sus patrones. Pero el palenque estaba comandado por Martín, de la casta de los Terranovo, que tenía rivalidad con los Congos, que era la casta de Francisco. Se dice que Martín desafió a muerte a Francisco y perdió el duelo. A partir de allí, Francisco Congo convirtió el palenque en una comunidad donde sus integrantes hacían faena diaria y las mujeres vendían las canastas que producían los varones. Lideró la resistencia contra las milicias de los hacendados hasta que el corregidor de la zona logró que el virrey envió un ejército para dominar a los cimarrones, y se dice que la batalla de Huachipa para dominarlos duró 12 horas. Finalmente Congo fue vencido, ahorcado y descuartizado. Otro rebelde fue Lorenzo Mombo, quien encabezó una rebelión en la hacienda San Jacinto en agosto de 1768. Antonio Oblitas fue el lugarteniente negro de Tupac Amaru II. Cuando venció Tupac Amaru, Oblitas pidió que le dejaran al comendador y lo ahorcó. Tupac Amaru y Oblitas fueron apresados y ejecutados. Luego de ahorcarlo, los españoles esparcieron las extremidades de Oblitas por las distintas provincias del Cusco. Los soldados de la expedición libertadora de San Martín y Cochrane fueron en gran parte esclavos, reclutados en Cuyo, Argentina, por San Martín, y en Chile, por San Martín y O'Higgins. A ellos se unieron los esclavos liberados por los patriotas en Paracas, también por San Martín. Bernardo de Monteagudo formó con esclavos liberados las milicias que cuidaron el orden en Lima en 1821, apenas se declaró la independencia. Han pasado muchos años para que los historiadores recuerden a los húsares afrodescendientes organizados por el mariscal Miller, héroes de la batalla de Junín, a los tripulantes morenos del Huáscar y a Catalina Buendía, la heroína negra que a la cabeza del pueblo de los Molinos en Ica cerró el paso del ejército chileno hacia la sierra en 1883. El África formó nuestra cultura costeña, creó parte de nuestra música y danzas, contribuyó a nuestra gastronomía, enriqueció nuestro lenguaje. Sangre africana se mezcló con la india, árabe, española y asiática.
Amas de leche negras amamantaron a nuestros niños ricos, porque se despreciaba la sangre negra, pero se apreciaba la leche de las negras. Muchas negras fueron amantes secretas de sus amos blancos. Muchos niños negros fueron hijos secretos o despreciados de padres blancos. Fueron negros los húsares de Junín, una parte de los tripulantes del Huáscar, los primeros milicianos que vigilaron el orden en Lima en 1821. Fue mulato Bolívar. Fueron negros los primeros soldados reclutados por San Martín en el país. Los negros son demasiado notorios para que el Perú los ignore, especialmente el Perú urbano, pero la cultura media los ha ubicado en un lugar subordinado, en su lugar. Hasta ahora son negros los porteros de hoteles y casinos de lujo, las niñeras. Hay muchas negras entre las trabajadoras sexuales. No hemos tenido generales, ni almirantes, ni presidentes de la República, ni científicos, ni filósofos, ni teólogos negros. Fray Martín es una excepción que hace más clamoroso el olvido. Antes de que, por la presión internacional, los peruanos de fortuna se vieran obligados a dejar de importar esclavos, ya la complejidad cultural peruana había vencido a la esclavitud. Muchos esclavos fugaron y se convirtieron en bandoleros, artesanos o jornaleros. Empobrecidas, las familias limeñas tuvieron que aceptar una semi-esclavitud de sus sirvientes negros y negras. La historia nos muestra una esclavitud a medias en las ciudades, distinta de la esclavitud de plantación, porque en el Perú no hubo plantaciones. Pero eso no hizo que los prejuicios y el desprecio por lo negro sean menores que en otras regiones del planeta. Lo negro se aceptó finalmente, mal que bien, pero se olvidó lo africano. Los propios negros peruanos no tienen, como en el Brasil y Cuba, sus dioses y religiones africanas. Es un cruel proceso de aculturación, aquel que ellos sufrieron y que hizo que olvidaran sus orígenes. Y así hoy el peruano promedio acepta lo negro, pero ignora y aún rechaza cualquier relación con lo africano. Aquí termina la lectura de nuestra unidad número 7. Y bueno, pues dejo de compartir pantalla. Les doy un saludo, paramos la grabación y hasta la